Esto pasó hace casi un año. Yo era David, un despachador de gas en una estación solitaria en medio de un área rural. Era un trabajo aburrido, la verdad, pero lo necesitaba para poder pagar algunas de mis deudas. Mis noches transcurrían con poco más que la luz parpadeante de las bombillas y el sonido intermitente de un viejo televisor. A veces todo me parecía monótono, pero otras veces me sentía observado. Era mi tercer turno. Había pasado gran parte de la noche escuchando el zumbido del refrigerador y el ronroneo del motor de la bomba. De repente, escuché algo sutil, como el crujido de una puerta que no se cierra. Fui a investigar, pero no había nada allí. Lleno de inquietud, me dirigí a uno de los surtidores. Noté que uno de ellos tenía problemas, algo que antes no había sucedido. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. A medida que las semanas pasaron, la situación se volvió más extraña. Al amanecer, a menudo encontraba huellas en el suelo de la gasolinera, marcas que no recordaba haber notado antes. Me pareció raro y, si soy honesto, un poco aterrador. A veces, también escuchaba murmullos en la niebla que se formaba en la mañana. Pensé que podría ser solo el viento, pero siempre me sentía inquieto, como si alguien o algo estuviese cerca. Una noche, un cliente apareció. Parecía normal al principio, pero luego, tras un fogonazo de luz, desapareció. Miré alrededor, pero no había rastro de él. Mi corazón latía rápido y mi mente se llenó de preguntas. No estaba seguro de lo que había sucedido. Podría haberlo imaginado, o tal vez tenía una fuga de gas. No sé. A veces me decía a mí mismo que estaba estresado y que mi imaginación me traicionaba. Pero las raras experiencias no se detuvieron. En otra ocasión vi una sombra moverse en la esquina de mis ojos. Miré rápidamente y, por supuesto, no había nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía estar seguro de si estaba viendo cosas, así que lo dejé pasar, pero cada vez estaba más asustado. Era como si algo o alguien me estuviese vigilando. Una madrugada, escuché unos pasos suaves cerca de la entrada. Me acerqué a la ventana, pero solo vi el oscuro camino. Decidí que era solo mi mente, que no había nada allí. Sin embargo, cuando entré de nuevo, vi una silueta en el espejo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Casi me caigo al suelo del susto. La noche final fue la más inquietante. Estaba en mi turno, sintiéndome cansado. Escuché una voz susurrando mi nombre. Era como un eco lejano. Miré hacia la puerta, a la oscuridad, y allí estaba esa figura de nuevo. Me quedé paralizado, no podía moverme. Entonces la figura dio un paso hacia mí, y de repente desapareció. Nunca volví a trabajar en esa gasolinera. A veces recuerdo aquellas noches y me pregunto qué era lo suyo. ¿Qué realmente vi y escuché? ¿Era mi mente o había algo más? No tengo respuestas. Solo miedo y recuerdos de las experiencias inexplicables que viví. Capítulo 2. La llamada. Pasaron semanas desde aquella última noche en la gasolinera, y aunque había dejado ese trabajo atrás, las experiencias seguían persiguiéndome. A veces creía escuchar voces en la oscuridad de mi apartamento. Otras, sentía una presencia inquietante en la niebla que se asomaba por mi ventana. Pensé que había dejado todo eso atrás, pero mi mente tenía otros planes. Una tarde, mientras trataba de distraerme mirando la televisión, el teléfono sonó. Fui a responder, esperando la voz familiar de un amigo, pero al descolgar, solo escuché el silencio. Era extraño. Colgué, pero la sensación en mi pecho no desapareció. Volví a sentarme en el sofá, ya de noche, cuando el teléfono sonó otra vez. Esta vez, pude jurar que escuché un susurro. David. Mi corazón se detuvo. Esa voz era la misma que había escuchado en la gasolinera. ¿Era posible? Antes de que pudiera pensar en otra cosa, colgué nuevamente, con un sudor frío recorriendo mi espalda. Mis pensamientos se llenaron de dudas. Tal vez alguien en la gasolinera había intentado contactarme, o tal vez era solo mi imaginación, un eco de mi pasado. Decidí que era hora de salir. Fuera, la noche estaba despejada, pero una inquietante sensación llenó el aire. Caminé sin rumbo fijo. Los recuerdos de esa estación de servicio me asaltaban.
cada uno más vívido que el anterior. Cuando llegué al parque, un grupo de jóvenes charlaba y reía. Me senté en un banco alejado, observando que ellos disfrutaban de la vida que querían, sin sombras acechantes sobre sus cabezas. En medio de esos pensamientos, el sonido de un teléfono sonando me sacó del trance. Giré la cabeza y vi a un hombre mayor con un teléfono en la mano. A medida que su voz se elevaba en la conversación, el ritmo de mi pulso se aceleraba. Pero no era solo el sonido de su risa la que me cautivaba, era el eco de una voz familiar. David. No podía ser. Di medio paso atrás, aferrándome al banco como si fuera mi último apoyo. La confusión se multiplicó y esa sensación de ser observado volvió de golpe. Me di cuenta de que necesitaba respuestas. Tenía que descubrir quién era, qué pasaba. Regresé a casa y busqué información sobre la gasolinera. Abrí mi computadora, cada clic aumentando mi ansiedad. Busqué el nombre de la estación, pero no encontré nada, como si nunca hubiera existido. La inquietud se apoderó de mí, y en ese momento supe que no podía escapar de lo que había vivido. Fue entonces cuando un mensaje llegó a mi teléfono. Era de un número desconocido. El corazón se me detuvo mientras leía. Volverás. Se me erizó la piel. Quise ignorarlo, pero sabía que esto era solo el comienzo. La noche apenas comenzaba, y mis miedos, bien enterrados, volvían a resurgir. Capítulo 3. La conexión. No pude dormir esa noche. Acostado en la cama, cada sombra parecía cobrar vida, y el sonido de un simple crujido me sacudía hasta lo más profundo. El mensaje seguía volviendo a mi mente. Volverás. ¿A dónde? ¿A qué? La incertidumbre era abrumadora. Al amanecer, decidí salir a buscar respuestas, aunque me sentía como un prisionero acechado por la culpa de un pasado no resuelto. Fue así como terminé en la pequeña biblioteca de mi barrio. Necesitaba saber más sobre la gasolinera. Era un lugar olvidado, pero debía haber algo que explicara lo que había experimentado. Revistas viejas cubrían las mesas de lectura, y el olor a papel me calmaba un poco. Cometí el error de preguntar al bibliotecario, un hombre mayor al que siempre había visto en el lugar. Perdón, ¿conoce la gasolinera en la Ruta 21? Su mirada se oscureció. Eso fue hace años, respondió con voz temblorosa. La cerraron tras algunos incidentes extraños. Se dice que no le gusta que la molesten. Me sorprendió su respuesta. Intenté indagar más, pero su expresión se endureció, como si ese lugar le trajera recuerdos demasiado oscuros. Su reacción solamente aumentó mi curiosidad y mi inquietud. Salí de ahí sin más respuestas, pero con más preguntas. La sensación de ser arrastrado hacia algo desconocido era palpable. Mientras caminaba, decidí que tenía que volver a la gasolinera, aunque eso significaba enfrentarlo todo otra vez. Un impulso irracional me empujaba a ir. Al llegar al lugar, me sacudió la soledad del espacio vacío. La gasolinera estaba desierta. El viento susurraba, llevándose mis temores junto a él. Me aproximé a los antiguos surtidores, cubiertos de polvo y telarañas. Era como si el tiempo se hubiera olvidado de este sitio. En un acto de desesperación, busqué cualquier pista, cualquier rastro de lo que había pasado. De pronto, algo en el suelo llamó mi atención. Era un objeto pequeño, brillante. Me agaché y lo recogí. Era un llavero con la forma de un trapecio. En su interior había otro papel arrugado que decía: "No hables de lo que viste". Mi pulso se aceleró. ¿Qué había presenciado yo que requería un secreto tan oscuro? En ese momento, un ruido me hizo girar la cabeza. Esa voz familiar resonó, esta vez más fuerte. David. Me quedé paralizado, sintiendo que alguien más estaba en la gasolinera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el miedo invadió mi mente. Entonces, todo se oscureció. Las luces parpadearon y el aire se volvió helado. Sentí que algo o alguien me estaba rodeando. Me giré, pero no había nada, o al menos eso pensé, hasta que vi una sombra difusa en la esquina más oscura de la gasolinera, apenas visible. No podía escapar. La curiosidad se mezcló con el terror y supe que tenía que entenderlo todo, incluso si eso significaba enfrentar lo que ya había tratado de huir. Con el llavero en la mano, respiré profundo y avancé hacia la sombra, decidido a descubrir la verdad.
¿Qué era lo que realmente sucedía aquí? ¿Qué había estado oculto de mí todo este tiempo? La respuesta me sentó en un borde peligroso, y, por primera vez, comprendí que volver a la gasolinera podría ser la única forma de liberarme. Pero también sabía que podría arruinarme de una vez por todas. Capítulo 4. Las sombras del pasado. Avancé hacia la sombra, mis pasos resonaban en el silencio abrumador. La luz parpadeante apenas iluminaba el espacio, y en un instante, todo quedó en penumbra. Podía sentir mi corazón acelerándose. «David», volvió a llamar la voz, esta vez más cercana, como si algo la arrastrara hacia mí. Me detuve en seco, mi mente luchando entre el deseo de huir y la necesidad de saber. La sombra se movió. Por un segundo, creí ver una figura, un contorno que parecía humano, pero desapareció tan rápido como apareció. Sentí un frío que no provenía del ambiente, sino de algo interno, una sensación de que estaba a punto de descubrir algo que nunca debería haber buscado. «Muestra tu rostro», murmuré, sin poder evitar que la voz temblara. La respuesta fue un viento helado que atravesó la gasolinera. Las puertas de entrada se cerraron de golpe, como si esa fuerza invisible quisiera atraparme. La única salida se sentía ahora más lejos que nunca. Recordé el llavero en mi mano, lo sostuve fuertemente. Quizás había algo en él que podía ayudarme. Con poco tiempo para pensar, presioné el llavero contra la esquina oscura, y en un acto desesperado grité, «¿Quién eres?». El ambiente pareció cambiar, la sombra se expandió y rápidamente tomó forma. Frente a mí, una figura oscura se delineó poco a poco. Era vagamente familiar, como un eco de alguien de mi pasado. Mis recuerdos luchaban por comprender, pero no podía recordar quién era. La figura extendió una mano, y el aire vibró con una energía desconocida. El llavero se calentó, como si reaccionaba a su presencia. «David», dijo una vez más, pero esta vez la voz era más clara. Podía reconocer la mezcla de desesperación y advertencia. «No te acerques más, ellos no deben saber que estás aquí». «¿Quiénes son? ¿Qué quieres de mí?». Mi voz temblaba, pero debía saber. La figura parecía dudar, su rostro se tornaba en algo más etéreo, como si la luz luchara por manifestarse en él. De pronto, los recuerdos comenzaron a aflorar. Escenas borrosas de una noche olvidada, risas en la gasolinera, una chica con la que una vez compartí un instante antes de que todo se oscureciera. La imagen era tenue, pero el pánico me atacó al instante, como si esa chica estuviera atrapada en algún lugar. «Aria». «¿Aria?», grité, el nombre apenas escapando mis labios. La figura se detuvo. «No hables de ella». La advertencia resonó en mí como una campana sin su repique. La sombra se desvaneció por un momento, y casi pude sentir su tristeza. Algo terrible había sucedido, y ahora estaba en el centro de una tormenta que no comprendía. Antes de que pudiera procesarlo, la gasolinera comenzó a temblar. Poco a poco, el lugar se llenó de un eco de voces, murmullos distantes que hablaban de secretos antiguos y olvidados que retumbaban en las paredes. Podía sentir que la sombra regresaba, cada vez más amenazante. Era como si la gasolinera estuviera viva. Con el llavero aún en la mano, debía decidir: retroceder y salir con la verdad a medias o seguir adelante a riesgo de perder más. La voz de Aria sonaba en mi mente, pero sus palabras se perdieron en el eco de la gasolinera. Con un último vistazo a la esquina oscura, decidí: voy a descubrir la verdad, afirmé en voz alta, aunque el miedo se apoderaba de mí. Y mientras lo decía, supe que este no sería el último encuentro con la sombra de mi pasado. Las luces empezaron a parpadear otra vez, pero esta vez no estaba solo. Las sombras de aquellos que habían estado allí antes comenzaron a aparecer, y entendí que algo más grande estaba en juego. ¿Sería el secreto que llevaban consigo la respuesta que tanto buscaba o el principio de mi perdición? Capítulo 5. Desvelos de lo olvidado. Las luces parpadeantes crearon un espectáculo de sombras danzantes a mi alrededor.
Mi respiración era un eco en la habitación y podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las figuras comenzaron a formarse. No eran simplemente sombras, eran rostros, ojos vacíos que me observaban desde la oscuridad. «¿Qué quieren?», susurré, pero solo el silencio respondió. Una de las sombras dio un paso adelante, acercándose lentamente. Era una figura femenina de cabello largo y oscuro. Algo en su postura me resultaba familiar. Me esforcé por recordar, pero el miedo me paralizaba. «Aria», murmuré. La figura se detuvo y su rostro se iluminó por un instante con una claridad inquietante. Pero antes de que pudiera distinguirla, se esfumó de nuevo. Una ráfaga de viento helado envolvió la gasolinera, llevando consigo susurros entrecortados que parecían masticar la palabra ayuda. Fue entonces cuando comprendí que el llavero seguía caliente en mi mano. Sin pensar, lo levanté, esperando que vislumbrara algo más. En ese momento, la figura oscura regresó. Su voz resonó, fuerte y clara. «Ellos siempre están escuchando. No puedes quedarte más tiempo». «¿Quiénes son ellos?», grité. La frustración en mi voz era evidente. «Dime lo que sabes». Pero la figura no contestó. Se convirtió en un torbellino de sombras, como si estuviera atrapada en una batalla interna. El suelo bajo mis pies vibró con fuerza. Me costó mantener el equilibrio mientras las sombras se lanzaban a mi alrededor como serpientes en la oscuridad. Desesperado, busqué a Aria en aquellas caras difusas, preguntándome cómo había llegado aquí y por qué había vuelto a la gasolinera. Una profunda sensación de pavor me inundó cuando todo el lugar pareció colapsar en un eco ensordecedor. Los murmullos crecieron, formando un coro de voces. Unas palabras destacaron entre el bullicio. «La verdad está aquí». Era la misma voz que había escuchado antes, pero con un tono añorante. No sabía si estaba escuchando susurros o gritos. «Déjenme en paz», grité, aunque sabía que no podía huir. La única salida estaba completamente sellada tras un manto de sombras. Mientras me debatía entre el pánico y la necesidad de respuestas, vi algo brillar en el suelo. Era un objeto plateado. Con miedo, me agaché y lo recogí. En mis manos tenía una foto desgastada. La imagen mostraba a Aria y a mí, sonriendo, en el día que todo cambió. Sus ojos brillaban con la luz de una vida sin sombras. La fecha estaba garabateada en la parte posterior, Noche de Promesas. Las luces parpadearon una vez más, casi como si intentaran incrustar sus advertencias en mi mente. En mi corazón sentí que aquella noche podría haber sido el comienzo de todo, pero también haría que todo terminara. «¿Qué pasó? Dímelo», grité a las sombras. La figura oscura se acercó nuevamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. «No es hora. Todavía no estás listo». Las paredes de la gasolinera comenzaron a temblar con fuerza, y su advertencia se sintió como el último hilo de esperanza. Con cada segundo que pasaba, sabía que debía actuar rápido. ¿Estaba destinado a descubrir la verdad oculta o a perderme en el remolino de esas almas perdidas? Antes de que pudiera decidir, una sombra se abalanzó sobre mí. El aire se volvió frío, y el grito desgarrador de Aria resonó en mi mente. Fue el último recordatorio de que no estaba solo, pero las sombras nos arrastraban hacia un abismo oscuro donde las respuestas se desvanecían. Sentí que el tiempo se acababa y que debía hacer algo antes de que la verdad me consumiera por completo. Capítulo 6. El eco de las sombras. Entonces todo se oscureció. Las sombras se lanzaron hacia mí con una voracidad que no podía resistir. Instintivamente levanté la foto de Aria entre mis manos, aferrándome a ella como si pudiera protegerme. En aquel instante sentí una conexión, un hilo que me unía a la luz que había representado su presencia. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo cómo mi voz apenas podía atravesar el bullicio de los murmullos.
Entonces, una de las sombras se detuvo frente a mí, manteniendo una distancia reseñable. La figura femenina apareció nuevamente, esta vez sin el halo confuso que la había rodeado antes. «Recuerda», susurró. Aunque su voz era suave, sentí el peso de cada letra. Me quedé paralizado, los ecos de mis memorias comenzaron a surgir. Recordé nuestra última conversación, la noche que Aria había desaparecido. Las risas compartidas, los sueños, pero también las palabras afiladas que nunca deberían haberse dicho. ¿Era eso lo que atormentaba las almas de este lugar? «Esto no es solo un lugar», dijo la figura, y sentí cómo su mirada traspasaba mi ser. «Es un punto de quiebre, un cruce de caminos». La habitación comenzó a oscilar, vi caras difusas surgir alrededor de mí, como si las almas perdidas en la gasolinera intentaran atravesar un umbral. El terror me alcanzó de nuevo. «No quiero cruzar nada», murmuré. Mi mente corría, tratando de procesar todo. ¿Qué significaba esto? ¿Era esta gasolinera el principio de un camino oscuro o la culminación de un ciclo interminable? Revisé la foto en mi mano. Allí estaba Aria. Su sonrisa radiante era una chispa que desafiaba las sombras. «¿Qué debo recordar?», pregunté, intentando desenmarañar la confusión en mi mente. «Vas a tener que enfrentar lo que has ignorado», dijo la sombra, con una voz que se asemejaba más a un eco que a un susurro. «Tu pasado es más fuerte que cualquier oscuridad». Justo cuando comenzaba a entender, una corriente helada recorrió la habitación. Las luces parpadearon y la gasolinera vibró como un corazón herido. Las sombras se retorcieron y de repente la figura de Aria se desvaneció en un suspiro, llevándose con ella un rayo de esperanza. Sentí una presión en el pecho. Era como si la gasolinera misma intentara asfixiarme. Pero no podía dejar que eso sucediera. Debía encontrar la verdad detrás de aquel lugar, o me perdería en su laberinto. De repente, un estruendo me sacudió, y el aire se pobló con el sonido de un motor rugiente. Miré hacia la entrada, y vi luces brillantes que atravesaban la oscuridad. Era un coche. ¿Alguien más estaba aquí? En un instante, las sombras retrocedieron como si su tiempo se acababa. Corriendo hacia la entrada, el llavero ardió en mis manos, iluminando un camino en medio de la confusión. Estaba decidido a salir y enfrentar lo que fuera que había más allá de aquella puerta. Saqué fuerzas que no sabía que tenía y di un salto hacia la libertad. Justo cuando alcancé la salida, una última voz resonó en mi mente. «La verdad no se olvida». Me giré para enfrentar a las sombras, sintiendo que parte de mí quedaba atada a ellas. Sin embargo, el destello de luces del auto me empujó a seguir adelante. Lo que me esperara en el mundo exterior no lo sabía, pero ya no podía volver atrás. Afuera percibí un aire crítico, lleno de incertidumbre, pero una decisión había sido tomada. Este no era el final. Era solo el comienzo de una búsqueda que cambiaría todo. Capítulo 7. Las luces en la oscuridad. El aire afuera era frío, y las luces del coche iluminaban el asfalto, creando sombras que danzaban a mi alrededor. Sentí el latido de mi corazón acelerarse mientras me acercaba al vehículo. La figura detrás del volante se asomó, la cara apenas iluminada por el panel de instrumentos. «¿Estás bien?», preguntó una voz familiar. Era Lena, mi amiga de la infancia. No la había visto en años y aquí estaba, justo cuando más la necesitaba. Sus ojos se abrieron en sorpresa al verme. «¿Qué haces aquí?». No tenía tiempo para explicaciones. La adrenalina corría por mis venas. Por un segundo creí que tal vez ella se había convertido en un faro en medio de mi tormenta. «Intentaba buscarte, te vi salir corriendo de la gasolinera y pensé que necesitabas ayuda», dijo, y su mirada se volvió seria. «¿Qué te pasó dentro?». «No puedo explicar ahora mismo. Justo antes vi algo, alguien, y no estoy seguro de ser capaz de articularlo», balbuceé,
sintiendo que la angustia se apoderaba de mí otra vez. Pero tenemos que irnos, hay algo oscuro allí. Sin esperar su respuesta, abrí la puerta y me lancé al asiento del copiloto. Lena encendió el motor y las luces del coche iluminaban brevemente la gasolinera detrás de nosotros. Entre el murmullo de la máquina y el crujido de las ruedas sobre el asfalto, una pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué viniste aquí?, pregunté, intentando calmar mi voz. Ella suspiró. Tuve la sensación de que necesitabas ayuda. Hubo un rumor en el pueblo sobre algo extraño en esa gasolinera, como si estuviera atrapando a la gente. Nada de eso estaba bien. La figura de Aria me había dejado un mensaje, una pista de que el pasado era más que una sombra que acechaba. Pero sentí que había algo más en juego, algo que no podía ignorar. ¿Viste algo raro? Porque parece que esto es más de lo que parece. Lena me miró con expresión preocupada. Solo sabía que debías estar fuera de allí. La gente dice que las luces parpadean a veces, que se oyen gritos por la noche, pero no creí que fuera cierto. Antes de que pudiera responder, el aire se volvió pesado. Una sombra se deslizó junto al camino, con una oscuridad poderosa y palpable. Las luces de la gasolinera parpadearon a mis espaldas. «Están viniendo por ti», susurré, sintiendo cómo el terror me invadía de nuevo. Cada sombra parecía un eco de las almas atrapadas. «¿Qué estás diciendo?». Lena se giró para mirarme, aterrorizada. No podía asustarla, pero algo dentro de mí sabía que aún no había terminado. Algo seguía persiguiéndome. Empezamos a alejarnos de la gasolinera, pero esa opresiva sensación de ser observado no desapareció. Mi mente luchaba para encontrar orden en el caos. ¿Qué había dejado atrás? La respuesta estaba en las palabras de la sombra, en lo que había ignorado. De repente, una luz brillante surgió en el espejo retrovisor, iluminando todo a su paso. Era como si la gasolinera estuviera lanzando un último aviso, una advertencia. Ya no era solo un eco, el pasado había regresado y quería que enfrentara la verdad. «¿Qué es eso?», preguntó Lena, incapaz de apartar la vista del espejo. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí a averiguarlo. Conduce más rápido», le pedí, y mi pecho se constriñó al recordar las visiones. Mientras nos alejábamos, la sensación de que el pasado podía alcanzarnos en cualquier momento hizo que cada segundo se sintiera como una eternidad. Sabía que nada habría terminado, que debía enfrentar lo que había dejado atrás. Y ahí fue cuando lo vi, la figura familiar en el borde de la carretera. Era Aria. La imagen de su sonrisa intacta me paralizó y despertó un terror. Torrente de emociones. ¿Era un deseo, una ilusión o un llamado directo de algo más allá? «¡Detente!», grité. Pero antes de que Lena pudiera reaccionar, nuestra vida tomó un giro amenazante que cambiaría todo. Capítulo 8. Cuerpos en la noche. El coche se desvió bruscamente y la inercia me empujó hacia el lado del pasajero. Las luces del auto brillaron fugazmente sobre la figura de Aria antes de desaparecer en la oscuridad. Mi corazón se detuvo por un segundo. Cada fibra de mi ser quería saltar y correr hacia ella, pero el terror había enraizado mis pies al suelo. «¿Qué te pasa?», gritó Lena. Su voz temblorosa me sacó de mi trance. Es Aria», logré decir, sintiendo cómo las palabras se deslizaron de mis labios como si pudieran desatar un caos aún mayor. «Ella está ahí, a un lado del camino». «¿Aria? ¿Estás seguro? No podemos detenernos», dijo, su tono lleno de pánico mientras intentaba mantener el control del vehículo. «Pero tenemos que ayudarla», respondí, aunque cada parte de mi mente sabía que algo no estaba bien. Las visiones de su sonrisa se mezclaban con el eco de su risa, pero otra parte de mí, la parte más oscura, dudaba. De repente, una forma emergió de la oscuridad frente al coche. Era una sombra más densa, más profunda, una entidad que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura parecía moverse, girando lentamente hacia nosotros. Lena golpeó el freno y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto, mientras arrojamos una nube de polvo y hojas secas hacia los lados. «No, no, no, esto no es real», susurré, pero mis palabras no cambiaron la realidad. Aria, la figura del pasado, ya no era solo un recuerdo. Se había convertido en un símbolo de lo que había dejado, lo que había olvidado. «¿Qué demonios es eso?»,
Lena gritó, su rostro pálido y tenso. La figura parecía cada vez más definida. Las sombras se retorcían a su alrededor, creando un halo de oscuridad. Sentí como el aire se tornaba más denso, casi asfixiante. A medida que la figura avanzaba, una parte de mí deseaba que se detuviera, mientras la otra parte quería gritar, posiblemente para liberarme del horror que se estaba desarrollando. ¿Es un espíritu? ¿Está tratando de comunicarse?, murmuré para mí mismo. La voz de Lena se apagó lentamente en su intento de calmarme. «Debemos irnos, ahora», insistió, su voz resonando en el coche. De pronto, algo estampó contra el lado del vehículo. El sonido resonó como un golpe sordo y desconcertante. Miré hacia la ventana y allí estaba su rostro, o al menos lo que antes había sido su rostro. Un reflejo distorsionado, casi humano, pero en su lugar había solo vacío y desesperanza. «¡Aria!», grité, mientras una angustia primitiva me invadía. La figura, ahora más cerca, levantó un brazo y era como si la oscuridad misma se extendiera hacia nosotros, como un tentáculo de pesadilla. Lena no perdió tiempo, pisó el acelerador y el coche rugió hacia adelante, saliendo disparado como si los horrores del pasado intentaran arrastrarnos hacia abajo. La gasolinera quedó atrás, pero la sensación de ser seguida persistía, un eco omnipresente. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y lo vi. La figura de Aria quedó de pie, inmóvil, observándonos con una mezcla de tristeza y espera. Su presencia me estremeció, una conexión rota entre la vida y la muerte. «No puedo», me empecé a lamentar, «no puedo dejarla así». «Tienes que olvidarla», insistió Lena, su voz alta y clara en mi mente. «No es real, debes dejar ese lugar atrás». El silencio después de sus palabras era ensordecedor. El coche seguía avanzando, pero mi mente se quedó atrapada en la visión. Sentí la gravedad de su ausencia y el peso de una historia que no había terminado de contar. Sin saber cuánto tiempo había pasado, encontré la mirada de Lena. «¿Y si ella necesita ayuda?», pregunté, apenas consciente de que esas palabras me tiritaban en la lengua. «Si eso es cierto, entonces puede que sea nuestra culpa», dijo. Sus ojos reflejaban el horror y la resolución. «Pero no podemos seguirlo desde aquí. Solo el tiempo lo diría». La noche estaba lejos de terminar y sabía que, de alguna manera, Aria iba a regresar. Pero esta vez no estaba seguro de si podría enfrentarla. Lo único que sabía con certeza era que había algo más, algo oscuro acechando, y no iba a descansar hasta que la verdad se revelara. Entonces el cielo se oscureció por completo y un grito desgarrador resonó, quebrando la quietud de la noche. Capítulo 9. La voz en la oscuridad. Con el eco del grito aún retumbando en mis oídos, el coche seguía su camino en la noche sin rumbo fijo, atravesando un paisaje que se tornaba cada vez más desolador. La carretera parecía infinitamente oscura, como si todo indicio de luz estuviera esquivando nuestra travesía. El motor rugía bajo la presión del acelerador, pero la atmósfera en el interior del auto era tensa, cargada de un miedo palpable. Lena debía estar tan asustada como yo, pero su mirada era firme. «Necesitamos recuperar la cabeza», dijo, con voz temblorosa pero llena de determinación. «No podemos seguir así, necesitamos un plan». «¿Un plan?», repetí, sintiéndome perdido. Todo lo que podía pensar era en Aria y cómo su figura se desvanecía en la noche. ¿Qué hay de ella? ¿Y si todavía está allí, atrapada, en ese lugar? No podemos hacer nada por ella ahora. Si algo pasó, si hay algo más, tal vez podamos descubrirlo en la mañana», sugirió Lena. La idea de esperar hasta el amanecer me resultaba difícil, casi intolerable, pero no quería que la desesperanza me dominara. Mientras llevábamos el coche a una velocidad más moderada, mi mente comenzó a divagar. Aria siempre había sido un faro de luz en mi vida, y ahora su recuerdo se convertía en una sombra aterradora. Tomé un profundo aliento, intentando despejar mis pensamientos. «Podría hablar con su familia», dije por fin, tratando de racionalizar la situación. «Ver si han notado algo raro». «No estoy segura de que eso ayude», respondió Lena. «Lo que vi, lo que sentí, no eran solo recuerdos, era algo más oscuro».
Su declaración resonó en mí y comprendí que no podíamos simplemente averiguar sus cosas. Sentía que, si podíamos desentrañar su situación y entender qué había pasado, quizás podríamos liberarla. De repente, el coche se sacudió al pasar sobre un bache y por un segundo pensé que había escuchado algo. Podía jurar que había oído un susurro, algo distante, como una voz llamándome. Me giré hacia Lena. ¿Escuchaste eso?, pregunté, con la voz apenas audible. Ella sacudió la cabeza. ¿Qué ondi? Ninguna respuesta, solo el silencio. Pero ahí, en ese silencio aterrador, escuché de nuevo. «Ayúdame». Era un lamento, tan suave que casi no podía captar su esencia, pero estaba ahí, nadando en la negrura. Un escalofrío recorrió mi columna. «Escucha», les dije a medianoche, y mi corazón latía con cada palabra. «Creo que alguien está, no sé, tratando de comunicarse». «Esto no es bueno», agregó Lena. Sus manos aferraron el volante con fuerza. «Quizás deberíamos regresar». «No», respondí rápidamente, con más convicción de la que realmente sentía. «No podemos hacer eso. Necesito saber qué pasó con Aria. Necesito entender». La voz resonó nuevamente, más fuerte que antes. «Ayúdame», repetía, como si estuviera empujando contra una corriente en mi mente. Una especie de desesperación me llevó a mirar hacia atrás, por la ventana. Me esperaba encontrar la figura de Aria de nuevo, pero era solo un tramo de carretera desierto y oscuro. «¿Cómo se supone que vamos a ayudarla?», repetí, sintiendo la impotencia que comenzaba a abrumarme. «Tal vez si vamos de regreso a la gasolinera, puede que allí encontremos pistas, algo que nos indique qué pasó», sugirió Lena. El coche giró en una curva peligrosa y volví a escuchar la voz, esta vez más fuerte. «Ayúdame». Era el eco de un grito desgarrador que me atravesaba como un cuchillo. No estaba solo en esto, algo más estaba involucrado y debía descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Lena aceleró y comenzó a girar hacia atrás. El camino se sentía sombrío y lleno de prisas, pero en el fondo de mi ser sabía que estaba justo en el centro de una tormenta. La oscuridad no se iría fácilmente, pero debía proteger mi futuro y el de Lena, y sobre todo, despejar el misterio de Aria para finalmente poder dejarla en paz. Cuando llegásemos a la gasolinera, todo cambiaría. Ya nada sería igual. Con el motor funcionando y la gasolinera a la vista, el silencio dentro del coche se hizo casi ensordecedor. Lena y yo compartimos una mirada llena de incertidumbre mientras las luces del auto iluminaban el abandonado establecimiento. La niebla se había intensificado, envolviendo todo en un manto de opacidad. Mis corazones latían desbocados, presintiendo que estábamos a punto de cruzar un umbral peligroso. «Prométeme que no perderás la cabeza», dijo Lena, mientras deteníamos el coche frente a lo que solía ser la entrada. Aquel lugar se veía aún más desolado de lo que recordaba. Los surtidores, ahora cubiertos de maleza, parecían testigos mudos de un horror latente. «Lo prometo», respondí, aunque en el fondo sabía que lo que había vivido tanto tiempo atrás me había dejado marcado. Bajé del coche y sentí cómo el frío me atravesaba, como un recordatorio del trauma al que había estado expuesto. Lena me siguió y juntos comenzamos a andar sobre el pavimento agrietado que antes escuchaba los motores de los autos. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una energía negativa, una sensación que se arrastraba entre las sombras y susurraba advertencias a mis oídos. «¿Escuchas eso?», murmuré, y ella asintió, mirando nerviosamente. Nuevamente, el eco de una voz. Esta vez sonaba clara. «Ayúdame». Mis piernas comenzaron a temblar, pero decidí no dudar. Cada paso que dábamos hacía que el peso de lo ineludible se hiciera más pesado. Nos acercamos a la entrada. El cristal roto de las puertas temblaba con cada ráfaga de viento, como si el lugar intentara resistirse a la intrusión. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido desgarrador que resonó en el lugar vacío. Y ahí estaba, el mostrador polvoriento, la caja registradora oxidada. Todo parecía haber estado en un letargo. Los ecos del pasado aún vibraban entre las paredes. «Si vamos a encontrar algo, debe ser aquí», afirmé, preparándome para lo que podría venir. Pero, a medida que pasábamos más adentro, la atmósfera se volvía más densa. Mis sentidos se agudizaban y sentí la presencia de algo oscuro. Y allí, en la esquina más alejada del local, algo se movió. Me giré rápidamente.
La figura era Aria, o al menos su imagen se delineaba a través de la neblina. «David», me llamó, con los ojos llenos de desesperación. «No puede ser», exclamó Lena, tratando de contener el pánico. «Es real, Lena, tengo que ayudarla», respondí, sintiendo cómo un impulso irresistible me empujaba hacia adelante. Pero antes de que pudiera avanzar un paso más, la figura se desvaneció. Todo quedó en un silencio abrumador. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Lena con voz temblorosa, aferrándose a mi brazo como si eso pudiera alejar la oscuridad. «No sé, pero volverá. Debo encontrar la manera de comunicarme. Tal vez solo necesita que alguien crea en ella». Con cada rincón explorado, más inquietante se hacía el lugar. Algo en el ambiente dejó claro que lo que había vivido en esta gasolinera no eran meros ecos del tiempo. Había secretos enterrados que esperaban ser desenterrados. Me moví hacia el fondo, en dirección a los antiguos servicios para automóviles, donde la sombra era más pronunciada. «David, espera», me alertó Lena, pero fui incapaz de detenerme. Todo lo que podía pensar era en rescatar a Aria, aunque el miedo se enredara en mis pensamientos. En ese instante, un murmullo comenzó a crecer, resonando entre las paredes deterioradas. «¡Ayúdame!». Recorrí el pasillo, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Entonces, vuestras sombras comenzaron a materializarse, figuras vagamente familiares que se arremolinaban a mi alrededor. Sus ojos vacíos me miraban, mientras el murmullo se tornaba un clamor. «No dejes que se repita». Justo cuando comprendí que algunos de ellos eran los que habían desaparecido ahí, la gasolinera misma pareció cobrar vida, creando una barrera que dificultaba mi avance. Mi pecho se llenó de terror al darme cuenta de que esta luz de verdad podría ser el riesgo más grande que había enfrentado. ¿Estaba yo destinado a ser otro eco atrapado en este lugar? «¡David, vuelve!», me gritó Lena, iluminando la gasolinera con el haz de su teléfono, y entonces me detuve. Regresé a la puerta, donde ella seguía sonriendo, pero había una osadía en su mirada que nunca había visto antes. Lo que sentí fue un tira y afloja sutil. «Tal vez no deberías haber venido tan lejos», susurré, mientras la voz en mi mente se apagaba lentamente. Y en ese instante entendí que aún quedaba una salida, incluso si Aria seguía perdida. Tal vez podría traer esas verdades oscuras a la luz. Lo que había presenciado en mis sueños, las advertencias resonantes que se habían plasmado en mi propio ser. Era mi turno de enfrentar la verdad, aunque eso significara dejar parte de mí atrás. La voz de Aria resonó en mi mente, y lo supe. No importaba lo que sucediera, el verdadero terror no era la gasolinera en sí, sino lo que yo vería en su interior. «Debemos encontrar la salida de esto, David, antes que sea demasiado tarde», dijo Lena, su tono ya decidido. Algo se movió en la oscuridad, como si todo lo que había vivido tan lejos comenzara a fusionarse con el presente. Finalmente, comprendí que este camino hacia la verdad sería mi único refugio.